Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es Lola Hernández. Les saludo en este espacio de Lola y el día de hoy quiero darle la bienvenida nuevamente a la doctora Adriana Mendoza. Ella es pediatra especialista en autismo y trastornos de atención y hiperactividad con abordaje biomédico. Bienvenida, Adriana, nuevamente. Muchísimas gracias, Lola. Para mí es un placer, de verdad disfruto muchísimo compartir contigo estos momentos, también de dar información y de recibir y aprender de ustedes. Definitivamente, Adriana, y además el tema de hoy, pues la realidad es que es un tema del que se pregunta muchísimo. Hay información en internet, a veces, pues a veces las personas no revisan suficiente, no quieren leer, nos da flojera, pero el día de hoy vamos a hablar precisamente de un par de protocolos biomédicos de los que Adriana nos va a platicar brevemente y quiero que sepan que la información que se va a compartir en este momento, pues es solamente una partecita de todo lo que incluye estos protocolos, ¿no? Así que bueno, Adriana, el día de hoy nos va a hablar de dos protocolos. El protocolo biomédico y vamos a hablar brevemente sobre el NemeCheck, que ese es otro de los que tanto se preguntan. Así que, Adriana, vamos a comenzar preguntándote, ¿qué significa un protocolo biomédico o por qué se le llama biomédico? Se le llama biomédico porque busca la parte orgánica o se enfoca en la parte orgánica del paciente. Cuando yo me refiero a la parte orgánica, no solamente me refiero a intestino o al área gastrointestinal, que es una de las principales áreas muy afectadas en los niños con algún trastorno del neurodesarrollo, sino también orgánicamente está la parte inmunológica, está la parte de neurotransmisores, está la parte metabólica, está la parte del sistema nervioso central, respiratoria, todas estas áreas orgánicas del paciente que nosotros necesitamos evaluar para saber cuál es la ruta mejor que podemos tomar para iniciar, indicar o sugerir cuál o algún tipo de intervención específica. Ok, Adriana, una pregunta. A partir de más o menos hace cuánto tiempo se comenzó a investigar esta parte más biomédica en lugar de la genética, tú sabes, toda la parte, digamos que la vieja manera de investigar. Por ahí, como entre los años, en los años 1960, se crea como una asociación de padres. Lo chistoso, o lo bueno, o lo bonito, mejor dicho es la palabra. Lo bonito de este protocolo es que principalmente fue formado y creado por padres. Muchos eran médicos, otros eran científicos, otros eran investigadores, y ellos se reunieron porque se dieron cuenta que sus niños tenían como muchas características similares y clínicamente presentaban sintomatología similar. Como médicos investigadores se fueron dando cuenta que había ciertas intervenciones médicas que beneficiaban a sus niños, así como habían ciertas intervenciones médicas que no veían mejoras en la clínica de sus niños, sino más bien veían retrocesos o veían exacerbaciones de las conductas no deseadas. Estos padres se reúnen en Estados Unidos, la primera reunión que ellos hacen en Estados Unidos, y comienzan a investigar ellos qué realmente es lo que les pasa a sus niños. Llegan al diagnóstico de autismo, llegan al diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo, y en base a esto se dan cuenta de que hay similitudes en algunas de las características orgánicas y hay similitudes en la respuesta de los niños ante cierto tipo de intervenciones médicas dadas por estos padres científicos investigadores. Entonces, posteriormente, este grupo, por supuesto, fue creciendo, fue haciéndose cada vez más formal y se crea como tal lo que antiguamente se conocía como el protocolo DAN, que es el protocolo que actualmente nada más cambiaron nombre, pero es exactamente el mismo protocolo, que es el protocolo ARI, que es del Instituto de Búsqueda y de Investigación del Autismo. Este instituto forma médicos, que es lo que llamamos las convenciones de los médicos MAPS. Forma estos médicos en los cuales da todas estas bases médicas, bases biológicas, bases científicas y instruye en el approach que tú tienes que hacer con los pacientes para las intervenciones médicas en base a las situaciones orgánicas propias de cada paciente. Ok. Adriana, tú me comentas que este grupo de padres de familia comienzan a observar que existen, digamos, síntomas, características
que se parecían entre sus hijos, ¿no? Y esto despierta quizá la curiosidad como buenos científicos. Ujú. ¿Algunas de esas síntomas o características que nos pudieras compartir? Realmente las características que hasta la actualidad siguen presentando los Ah, niños ok, en pareja, ¿no? ok, La parte conductual era una de las cosas que más era evidentemente afectada en la dinámica familiar, las bajas tolerancias a las frustraciones, las crisis de hiperactividad, las crisis de irritabilidad, los trastornos del sueño y, por supuesto, el área gastrointestinal que no se puede dejar por fuera. exacto. Ahora, Adriana, todas estas características que las sabemos, que las tienen gran parte de nuestros chicos, pues no solo con autismo, pero también con otras condiciones del neurodesarrollo, eh, ¿podría decirse que se deben a la misma razón o no? Pues algunas tienen como una base, parten de una misma base. No todas son exactamente una misma razón. Es decir, sí, y esto es súper conocido, súper ampliamente estudiadísimo, que el área gastrointestinal en las pacientes que cursan con cualquier trastorno del neurodesarrollo, no me estoy refiriendo específicamente a autismo, me puedo referir a un TDAH, me puedo referir a un trastorno específico del lenguaje, me puedo referir a un oposicionista desafiante, o sea, cualquier trastorno del neurodesarrollo que presenten o cualquier desviación, mejor dicho, en el neurodesarrollo que presenten estos pacientes, se sabe que ellos tienen cierto tipo de alteración a nivel intestinal, cierto tipo de alteración de producción de enzimas, cierto tipo de diferente forma de absorción de los nutrientes, diferente forma de, a nivel de la población que tiene que vivir en el intestino delgado y en el intestino grueso, que da la conformación de la microbiota, que es lo que a la vez te da las funciones de neurotransmisores, las funciones inmunológicas, las funciones de absorción de nutrientes. Sí pueden tener como una base aquí, muchos otros pueden tener una respuesta inmunológica exagerada, que una disregulación inmunológica en la cual tienen una respuesta súper aumentada a un alimento, a un fármaco, a una vitamina, porque no podemos dejar esto por fuera. También sí hay reacciones inmunológicas importantes, ¿no? En las cuales los pacientes presentan procesos inflamatorios y desencadenan cascadas inmunológicas muy, muy importantes y severas. Esto también se vio. Otra de las cosas que se vio es la respuesta propia de los pacientes contra cierto tipo de alimentos, que muchas veces, y esto siempre hago hincapié en lo mismo, que muchas veces no necesitas comerte el maní o el cacahuate, pongo siempre el ejemplo de este porque es un alimento altamente alergénico, se te inflamó la oreja, tuviste una hinchazón de la oreja, digámoslo de forma coloquial, y ya, ese es el único alimento que yo sé que mi hijo no tolera, se lo quito y los demás no pasa nada. Muchas veces los alimentos o las sustancias químicas o agentes externos pueden crear una respuesta inmunológica de memoria. Es decir, son inflamaciones crónicas que tú físicamente te ves perfecto, no pasa nada en tu piel, no hay un rash, una presencia de algo rojo, una presencia de inflamación, no hay nada, pero eso no quiere decir que internamente tu organismo no se esté inflamando y tu sistema inmunológico no esté respondiendo a esto, ¿no? Y Exactamente. también en menos porcentaje, pero no lo podemos dejar tampoco por fuera, es el área neurológica. Si bien no es directamente proporcional, el hecho de tener autismo significa que voy a tener un deterioro neurológico, una presencia de convulsiones o epilepsia, no es directamente proporcional. Sí es bueno decir que cierto porcentaje de los pacientes, de un 10 a un 15% de los pacientes dentro del espectro del autismo puede llegar a presentar trastornos neurológicos como epilepsias, como convulsiones, pero no quiere decir que todos los niños que cursen la condición Claro. de autismo van a presentar epilepsia y convulsión. Claro, y es muy importante que lo enfatices de esa manera, Adriana. Muy, muy importante que puede, es una posibilidad. A todas las personas que se están conectando en este momento les doy la bienvenida. Ya veo que ya empezaron con algunas preguntas y en un momento vamos a abordarlas. Quiero decirles, quiero recapitular, en este momento estamos hablando del protocolo biomédico que lleva en las siglas ARI, ¿correcto? ARI, Correcto. que pero recuérdame qué significa ARI. Instituto de Investigación del Autismo. Ok, y antes se llamaba DAN, ¿no? Cambió del nombre de DAN al nombre de ARI. Así que inicialmente estamos hablando
del protocolo biomédico y posteriormente vamos a hablar un poquito del NemeCheck. Ahora, Adriana, ¿en qué consiste este protocolo biomédico Dan, antes, ahora Ari? ¿En qué consiste? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se inicia en un paciente? Lo primero que tenemos que hacer es una evaluación integral del paciente y esto a mí me encanta porque es una forma de abarcar y estudiar de forma completa al paciente, ¿no? No es que le estudio el intestino porque viene por un proceso de diarrea y hasta ahí me quedo, no. Estudio al paciente de forma integral, desde su cabeza hasta sus pies, o sea, no dejamos nada por fuera, hay que hacer una evaluación desde mi perspectiva pediátrica cuando se evalúan los pacientes y incluye parte de la evaluación del protocolo DAN es hasta desde comenzar la consulta pediátrica regular, es decir, peso, talla, circunferencia cefálica, medidas antropométricas, examen físico, todo lo que es órganos y sistemas, aparatos, sistemas, sintomatología, y en base a eso uno va teniendo un panorama mucho más amplio de saber cuál es la sintomatología más evidente del paciente y cuál es el área que nosotros tenemos que enfatizar. Después de hacer como esta evaluación física médica, que se puede hacer de forma presencial, sería lo ideal, pero la virtualidad y la situación mundial nos ha enseñado a nosotros de adiestrar a los padres para que nos lleguen con esta información y nosotros empezar a organizarla, también se puede hacer, viene la evaluación específica con laboratorios, ¿no? Si los papás aquí se asustan mucho, sí lo tengo que decir, que dicen, pero es que los laboratorios son carísimos, son una locura total, ¿no? O sea, puedo gastar $1,500 en los laboratorios y con todo eso después me piden más. Esto va a depender, la verdad es que va a depender y desde mi forma de intervención, desde mi práctica médica, pues podemos comenzar con laboratorios simples, nada especiales. Eso sí, cuando yo le digo a los papás, podemos hacerlos de forma local, sí te voy a pedir algunas especificaciones, pero especificaciones que cualquier laboratorio está en la capacidad de realizar. Cualquier químico, bioanalista está en la capacidad de realizar porque lo estudió en la carrera. No es nada de fuera de este mundo, ¿ok? Ahora bien, yo puedo manejarme con estos laboratorios puntuales, inicio con laboratorios puntuales y después empezamos a evaluar cuál es el área que tenemos que poner más la lupa y cuál es el área que nosotros tenemos que explorar a profundidad, ¿no? Sí es verdad que cuando tú haces una intervención biomédica, tienes que evaluar muchas cosas porque el protocolo así lo dice, ¿no? O sea, el protocolo dentro de la evaluación del paciente, pues yo tengo que evaluar la parte tiroidea, la parte hormonal, la parte de metabólica, como funcionamiento hepático, pancreático, renal, todo eso yo lo tengo que evaluar, es verdad, ¿no? Pero esto también es cuestión de tu ojo como médico de saber, bueno, ahorita voy a evaluar esta parte porque me parece que es la parte que más está afectando a este niño y necesitamos iniciar a trabajar por aquí y después, en la medida que vayamos progresando en la intervención médica, pues vamos haciendo las otras evaluaciones que no significa, vuelvo, insisto, no significa que todos los niños dentro del espectro vayan a tener alteraciones hormonales, tiroideas, endocrinológicas, no, pero puede llegar a presentar esto sí en la misma proporción que una población regular sin diagnóstico. Entonces no podemos dejar de evaluar esta área porque por ahí también el área hormonal, el área metabólica y el área endocrinológica también nos puede presentar sintomatología clínica no beneficiosa para el paciente y tenemos que hacer las intervenciones. Una vez entonces nosotros hacemos todo esto con los laboratorios que pueden ser simples, sencillos, como lo básico, o sea, una biometría hemática, que es una hematología completa, una química corta, no de 30, ni siquiera de 30 elementos, o sea, unos 4 o 5 elementos, lo que yo pido de química, porque eso me da a mí mucha visión para saber dónde me paro y hacia qué ruta voy a agarrar, ¿no? Y un examen de heces, el examen de heces lo pueden hacer en su localidad sin ningún problema, bajo ciertas especificaciones que se piden en la receta médica. Eso sí es verdad, ¿no? Pero con eso no sabes la cantidad de información que puedo yo llegar a obtener para poder iniciar un protocolo biomédico con un paciente. Claro, claro, me lo puedo imaginar, pero me lo puedo imaginar definitivamente. Esto es como irse a revisar la boca y te hacen la radiografía y se dan cuenta de tienes caries, necesitas una corona, un post, o sea, ¿qué necesitas, no? Perfecto. Ahora, Adriana, cuando tú comienzas este tipo de intervención,
¿Qué incluye? ¿Incluye medicamento, incluye suplementos, incluye dieta? ¿Qué es lo que incluye este tratamiento biomédico? Parte del tratamiento biomédico, o digamos una de las bases del tratamiento biomédico, es la parte nutricional. No necesitamos tener un diagnóstico para saber que la nutrición es fundamental en nuestra vida y nos va a beneficiar o nos va a perjudicar de acuerdo a cómo la planteemos y de acuerdo a cómo nuestro organismo responda a ello. ¿Ok? No quiere decir sí que yo soy la más sana del mundo y como pura fruta y como, no sé, puras legumbres y verduras, soy la más sana del mundo y esto tiene un 0% de daño a mi organismo. Eso sí es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay alimentos que pueden ser muy sanos y nutricionalmente fabulosos, o sea, no demeritamos el valor del alimento como tal, pero mi organismo puede reaccionar de una manera diferente ante este alimento y esto no me trae beneficios inmunológicos, metabólicos y conductuales a mi cuerpo. Entonces, básico es el acompañamiento nutricional y el acompañamiento nutricional, mira, hay miles cantidades de intervenciones nutricionales, no nada más es una única, todo se va a clasificar o a indicar de acuerdo a las necesidades propias del paciente, ¿no? Aunado a esto, viene todo lo que son, llamo yo, suplementos o vitaminas. Son vitaminas. O sea, como tan simple como un omega, una vitamina A, una vitamina C, una vitamina D, una vitamina E, un complejo B, un magnesio. O sea, son vitaminas. Realmente no es nada, no utilizamos dentro del protocolo, no se está utilizando psicofármacos para nada. Eso va más de la mano neurológica. Yo no soy neurólogo, soy pediatra, entonces eso yo lo dejo más en la mano neurológica. Y cuando hablo de medicamentos o fármacos, sí los podemos llegar a utilizar si vemos que hay la presencia de algún proceso infeccioso en el paciente, pues se utilizan los fármacos que puedes comprar igualito en cualquier farmacia con receta médica. Claro, por supuesto. Adriana, cuando tú hablas de la parte de alimentación, muchas personas se preguntarán si este protocolo obligatoriamente incluye, por ejemplo, evitar la caseína y el gluten. ¿Es algo de lo que está incluido en este protocolo? Es parte de las indicaciones que se le da al paciente, porque yo llevo 13 años, casi 14 años trabajando con este protocolo y los beneficios que yo he visto en los pacientes cuando hacen una dieta de eliminación son maravillosos, pero maravillosos, impresionantes los cambios que hacen los pacientes, no solamente conductual, no me refiero a que, bueno, ya no hablaba y habla, no, sino cambios en su parte orgánica, disminución de los procesos inflamatorios y en otros pacientes se puede ver mejoras a nivel visual de los padres. Llamo yo visual, bueno, mejoró en el sueño, mejoró en la conducta, está menos irritable, más tolerante, dejó el caminado en puntillas, dejó el aleteo, dejó la autoestimulación, el contacto visual mejoró, los periodos de atención se incrementaron sin llegar a ser los mejores periodos de atención del mundo. O sea, no es un protocolo milagroso, ojo, Sí, todo va claro. a depender. Sí, sí tiene mejoras, por supuesto que sí, no hay duda de eso, yo no lo pongo en duda, si no, no llevaría casi 14 años trabajando con él, ¿no? Claro. Pero sí tengo que decirles que no es milagroso. Yo siempre le digo a los papás que tenemos tres factores que tenemos que tomar súper en cuenta. Uno, como médico, ¿cuál es la intervención que yo me estoy planteando? ¿Lo estoy haciendo de forma adecuada? ¿Estoy enfocándome en las necesidades del paciente? ¿Estoy viendo orgánicamente lo que él necesita? Yo tengo mi responsabilidad, por supuesto. Dos, los papás qué tan comprometidos están en parte de ellos en instaurar, aplicar y seguir las recomendaciones de todo lo que se lleva con este protocolo. También es responsabilidad de los padres. Y tres, que no es la menos importante, para mí es una de las más importantes, la respuesta propia del paciente. Porque yo puedo hacer maravillas, el papá puede ser el mejor, ¿sabes?, de seguimiento, el mejor que aplica todo lo que se le dice en la consulta, pero resulta que el organismo de este niño en particular no tiene una respuesta tan apropiada o tan pronta como quisiéramos todos y las respuestas se enlentecen. Exactamente. Ahora, Adriana, vamos con el protocolo. A ver, antes de pasar al protocolo de Nemetschek. ¿Este protocolo biomédico puede uno realizarlo a cualquier edad del paciente? O sea, yo con Eric, 24 años, que ya es adulto, yo puedo decir, Adriana, yo quiero iniciar este protocolo. Lo puedes iniciar, lo ideal, si supieras que lo ideal es antes de la concepción.
antes de quedar embarazada de tu bebé, Claro, es que deberías iniciar este protocolo es que y de claro. ahí hasta todo el ciclo vital de la persona. Exacto, es que si tuviéramos esta información las madres antes de la concepción, bueno, esta y muchas más, Y de cómo muchas más. influyen las emociones nuestras durante el embarazo, etcétera, etcétera. Ahora vamos con el protocolo del Nemecheck. Brevemente, Adriana, ¿qué es el protocolo del Nemecheck? ¿En qué El, consiste? el protocolo del Nemetschek fue creado por un doctor que él veía en sus pacientes que tenían alteraciones, muchas alteraciones conductuales, sociales, de lenguaje, o sea, veía como el paciente desde el punto de vista conductual, ¿no? Él estudió a estos pacientes y se dio cuenta que presentaban alteraciones gastrointestinales. Él sí se enfocó netamente en intestino y ni siquiera todo el tubo digestivo, o sea, tomó lo que es intestino delgado, intestino grueso, esa porción del intestino, de la parte del sistema digestivo, perdón. O sea, el sistema digestivo va desde la boca hasta el ano. Él se enfocó en intestino delgado, intestino grueso. Este pedacito del sistema digestivo fue lo que él estudió. Se dio cuenta, cosa que es muy cierta y hay miles de estudios en base a eso, que los pacientes que presentaban este tipo de conductas disruptivas tenían alteraciones en la población del intestino delgado y del intestino grueso. Cuando habla de alteraciones, es que nosotros tenemos que en el intestino delgado tenemos un tipo de microbiota que vive ahí. Microbiota yo llamo, perdón, 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 que se conecta con la computadora. Microbiota yo llamo a todos los organismos que tienen que vivir en este intestino delgado y los organismos que tienen que vivir en intestino grueso. Cada uno de ellos es diferente. O sea, él lo describió inclusive como que unos son pájaros y otros son peces, ¿no? Los pájaros no pueden vivir en el mar, los peces no pueden vivir en el aire. Así tan didáctico lo describió, ¿no? Me pareció súper didáctico, ¿no? Y que cada uno tenía su ubicación y su locación y que se tenían que respetar. Cuando los pájaros o los peces cruzan de intestino delgado a intestino grueso, entonces viene todo este desbalance, viene producción de histamina, viene producción de sustancias que intoxican el organismo, alteran sistema inmunológico y alteran respuesta de los pacientes, ¿no? Esto se conoce y se ha estudiado muchísimo que es SIBO, un síndrome de traslocación bacteriana. Es decir, que el microorganismo que vive en intestino grueso migra hacia intestino delgado y coloniza intestino delgado. Eso es lo que se conoce actualmente como SIBO, ¿no? Y eso es básicamente lo que él estudió y dijo, bueno, lo que vamos a hacer es darle a estos pacientes unas altas dosis de suplementación con omega 3, porque el omega 3 tiene unos beneficios fabulosos, bajando procesos inflamatorios, ayudando al sistema inmunológico, es verdad, con disminución de lo que son los otros omegas, que es el 6 y el 9, que algunos pueden tener repercusiones proinflamatorias, ¿no? Y desequilibrio entre uno y otro. Aunado a eso, él dijo, bueno, si tengo una translocación bacteriana y tengo un desbalance de la microbiota, pues vamos a dar prebióticos. Y por eso trabaja con la inulina. ¿Ves? Aparte de eso, él dijo, si hay un desbalance, eso quiere decir que están creciendo bacterias, virus, hongos, donde no tienen que crecer, voy a dar antibióticos y rondas de antibióticos, ¿ok? Entonces, cuando él decidió aplicar este protocolo, cosa que sí y en la actualidad todavía se aplica cuando hay SIBO, que es el síndrome de translocación bacteriana, se utiliza antibiótico-terapia, por supuesto que sí, porque tenemos que mejorar y equilibrar la microbiota en intestino delgado que está desequilibrada, es decir, los peces se fueron a donde están los pájaros, como tal cual él lo explica, ¿no? Y utiliza dosis continuas o dosis por grandes ciclos de rifaximina, que es un antibiótico que tiene una absorción local a nivel intestinal y esto puede ayudar a equilibrar la microbiota que estamos teniendo a nivel gastrointestinal. El detalle es que este doctor, desde mi punto de vista, ojo, y esto es mi apreciación desde el Claro. punto de vista médico, él se enfocó en esta sintomatología que muchas veces presentan los niños dentro del espectro y no necesariamente tienes que cursar la condición de autismo para tener un SIBO. O sea, una persona sin diagnóstico puede llegar a tener SIBO.
¿ves? Ujú. Y puede llegar a tener todas estas repercusiones, estos aumentos de histaminas, cascadas inmunológicas proinflamatorias que repercuten clínicamente en lo que más nos angustia a nosotros como padres, trastornos conductuales, de disminución del habla, trastornos del sueño, y para usted contar los trastornos que se observan en los niños dentro del espectro. El detalle es que él nada más se quedó en esta única porción del intestino delgado, intestino grueso, doy omega 3 para desinflamar, doy antibiótico para disminuir la población o la alteración de población que pueda existir y doy prebiótico. Se desestima en este protocolo todo lo que está alrededor del paciente, es decir, la parte nutricional, es decir, la parte de vitaminas, es decir, la parte de otro tipo de suplementos e intervenciones médicas que el paciente puede llegar a necesitar como apoyo ante esto, ¿no? Según el libro que él escribió, sí habla mucho sobre la inulina, porque la inulina, recordemos que es un prebiótico y es un tipo de azúcar, ¿no? Y él va a alimentar a todo el mundo en el intestino, o sea, no solamente a las bacterias malas, llamadas así, sino él va a alimentar a todo el mundo. O sea, llegó la fila del comedor popular y yo soy la inulina. Aquí yo no veo si eres rico, si eres pobre, si eres pájaro, si eres pez. Me da igual lo que sea. Es el comedor popular y yo lo doy de comer a todo el mundo. ¿Qué es Claro. lo que pasa? Cuando yo empiezo a sobre dar, hay unos que se ponen más gorditos y son más fuertes y otros que definitivamente este tipo de alimento como que me cayó mal y no lo tolero bien. Y aquí es donde viene el desbalance, porque sí, cuando tú das prebióticos en forma de cantidad elevada y forma constante, sí puedes llegar a crear una disbiosis por un exceso de azúcares en el sistema gastrointestinal, porque hay unas bacterias que tienen más predilección por azúcares que otras. Y no estoy hablando de bacterias buenas o bacterias malas, sencillamente virus, bacterias, hongos, parásitos que tenemos que tener en nuestro sistema gastrointestinal. Entonces, aquí es donde viene que tú dices, ok, si tengo un SIBO, ¿me va a funcionar? Sí, sí me va a funcionar. ¿Va a mejorar mi hijo? Por supuesto que va a mejorar mi niño porque hago una mejora de todas estas alteraciones a nivel de intestino delgado. Y por ende, el intestino delgado es la porción del intestino encargada de los procesos de absorción de nutrientes. Entonces, estoy con una alimentación mejor, absorbo de forma adecuada los nutrientes, mi organismo tiene las vitaminas, minerales, oligoelementos que necesita para desarrollarse y obviamente mi niño va a mejorar. Por supuesto que sí, ¿no? El detalle es no dejar por fuera, y es mi recomendación, no dejar por fuera los otros ítems que son fundamentales, súper estudiados y súper avalados, como es la nutrición, porque no podemos desestimar el papel o el rol fundamental que tiene la nutrición en nuestra vida, tengamos o no tengamos diagnóstico, y saber la suplementación, en este caso me refiero a vitaminas, porque también tenemos que entender que en la actualidad, pues la calidad de los suelos no es la misma, o sea, una zanahoria de ahorita no tiene las mismas vitaminas que la zanahoria que se comió mi abuelita, No, ¿no? nada que ver. Entonces, yo necesito tener cierta suplementación para complementar lo que mi organismo necesita recibir para poder funcionar de forma adecuada. Ok, ahora, Adriana, aquí viene la pregunta del millón de dólares, ¿no? Porque ahorita solamente hablamos brevemente de dos protocolos, el Nemetschek y el protocolo biomédico. Hay otros protocolos más de los que no vamos a hablar el día de hoy, porque además Adriana me lo dijo, yo no soy experta en los otros protocolos, así que yo ahí no me meto, ¿no? Y se lo agradezco además, ¿no? Porque no podemos pretender que lo Claro. sabemos todo. Los padres desesperados, las mamás desesperados, obviamente, por mejorar la calidad de vida de sus hijos y de la propia familia, se encuentran con este abanico de posibilidades de protocolos, entre ellos el Nemetschek, el biomédico, el CBD, la resonancia magnética transcraneal, bueno, y dicen, Para bueno, ¿y usted de cuál? contar. Exacto, y dices, ¿y cuál escojo? Y Adriana, ¿y qué les dice uno, no? O sea, tú como, yo como mamá y como Lola Hernández puedo tener mi respuesta, pero tú eres médico y además practicas el protocolo biomédico y sabemos que en cada protocolo hay que invertir una importante cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo. En Entonces, todo. exacto, y todo. Entonces, si yo ya voy a dedicar esta inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, 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 ¿qué protocolo
podría ser el más conveniente para cada paciente? ¿Cómo deciden los padres? Pues sí, es tal cual la pregunta del millón de dólares, ¿no? Fíjate, yo creo que aquí es más ser muy responsables como padres, porque somos padres, tutores legales y nosotros tenemos la patria potestad de decidir, quiero que mi hijo se pinte de verde y tú lo puedes hacer porque es tu hijo y se pinta de verde y no pasa nada, pues, ¿no? ¿Ok? Me Claro. refiero al cabello, ¿no? No que se pinte, Sí, sí. sí, sí. O también, Por, pues, sí, por poner un también que se ejemplo. pinte de verde. Exacto, Ajá, por poner un ejemplo, ¿no? Como padre, yo tengo la responsabilidad de informarme. Y cuando hablo de informarme, no es solamente, yo entiendo que las redes sociales a veces te invaden de una forma impresionante, y también no es el boca a boca, porque lo que te funcionó a tu hijo puede que al mío no le funcione, ¿ves? Hay protocolos en los cuales pues estamos en total desacuerdo nosotros, no los avalamos, no los recomendamos, siempre damos como esta advertencia a los pacientes, por favor no vayas por ese camino, porque sí hemos visto y hemos recibido pacientes que vienen de estos protocolos en los cuales el desastre es que hay que respirar profundo y decir, ok, vamos a enfocarnos porque lo que viene es rudo y cuesta arriba recuperar todo lo que pasó con este protocolo, ¿no? Hay otros, por decirte el cannabis, el cual no soy experta, no tengo conocimiento, sencillamente lo que he leído y me he asesorado con neurólogos es que se utiliza más para pacientes con condiciones muy específicas, ¿no? Como epilepsias, condiciones muy, muy específicas y en pacientes dentro del espectro del autismo, pues no hay evidencia científica como claro. tal. Puede que tú como papá puedas utilizar este protocolo y empieces a ver evolución en tu niño, pero no hay una evidencia a largo plazo que es la repercusión que va a tener la utilización de este tipo de protocolo. Eso es lo Exacto. único que puedo decir porque lo desconozco totalmente, ¿no? Ahora, ¿cuál protocolo escoger? Yo te diría, bueno, si mi niño tiene clínicamente o en base a los laboratorios, pues yo diagnostico que hay un proceso de translocación bacteriana, pues me puedo beneficiar por un corto tiempo de darle inulina, de darle rifampicina, de darle los omegas 3. No estamos en desacuerdo con él, ¿ves? El detalle es que yo siempre les recomiendo a los pacientes no quedarte con la mira en algo segmentado, sino tú tienes que ver a tu niño como un todo. Y vuelvo, insisto, o sea, desde mi punto de vista, y obviamente yo siempre voy a abogar por el protocolo biomédico porque es el que Claro, practico, es el claro. que he estudiado, es el que yo manejo y lo veo desde mi punto de vista como médico, un protocolo muy integral del paciente. Es decir, veo cómo está su parte orgánica, todo el órgano, todo su organismo internamente, lo evalúo, atiendo la parte nutricional, atiendo la parte de vitaminas, atiendo la parte gastrointestinal, atiendo la parte inmunológica, atiendo la parte metabólica, es decir, lo veo en conjunto, como un ser completo, íntegro, todo. Desde mi punto de vista, vuelvo, insisto, es como más completo este abordaje, es más funcional hacia el paciente. Cuando llamo funcional quiere decir que me voy a la raíz de lo que le está pasando al paciente. O sea, no es solamente, bueno, tienes diarrea, tómate una enterogermina y tómate, no sé, kaopectate, pues algo para que se Claro, pare la diarrea y hasta ahí me quedo, ¿no? ¿Por qué causó esta diarrea? Hay un desbalance, hay una disbiosis, hay un virus, una bacteria, un hongo, ¿qué es lo que está pasando en tu intestino? Y se va y se trabaja desde la raíz, desde atrás hacia adelante. Mi exacto. recomendación obviamente siempre va a ser y voy a abogar, por supuesto, siempre por el protocolo biomédico. Por supuesto, por supuesto. Y algo muy importante porque también está, por ejemplo, la resonancia magnética transcranial, que por cierto, no el jueves que viene, pero el que le sigue, vamos a tener con nosotros a él, su área de gran experiencia es la magnética transcranial y Amén. él nos dirá, Nos dirá. nos dirá, ¿no? Entonces, yo ya conozco sus puntos de vista, pero no les voy a adelantar nada. Entonces, algo que es muy importante y que lo dijo Adriana en un principio y yo lo recalco, ¿qué protocolo elegir del que hayan leído más? Del que hayan leído más información, del que sepan más. Porque ya, por ejemplo, aquí me están preguntando que si yo usé uno de los protocolos, que si me ha servido en mi hijo, y lo acaba de decir Adriana hace un momento, lo que me sirvió a mí no necesariamente les va a servir a sus hijos.
Y probablemente yo no he hecho el protocolo biomédico tal cual, hice pedacitos, que además, bueno, estamos hablando que a Eric lo diagnosticaron hace 22 años, ¿no? Sí. Entonces, este protocolo DAN, que creo que, pues no sé si ya existía en esos años, pero yo me acuerdo que era un protocolo inalcanzable en el costo, ¿no? En el Sí. costo que tenía el protocolo. Entonces yo hice pedacitos del protocolo, pero no lo he hecho per se, ¿no? El Nemetschek, no, tampoco lo he hecho. La magnética transcraneal, no, menos, carísimo, carísimo, carísimo. El del hipoclorito, no, bueno, ni mucho menos, porque por ahí dijeron, ¿qué protocolo es el que no recomiendan? Pues ya dije el nombre, ¿no? Entonces, y de eso no vamos a hablar porque ya en alguna otra entrevista hablamos con la doctora Adriana Mendoza y ella mencionó el protocolo del hipoclorito, y también en otra entrevista en mi canal de YouTube, que les recomiendo que la busquen, la doctora nos dio una amplia explicación sobre los suplementos alimenticios y el autismo. Una extraordinaria entrevista si ustedes quieren saber sobre protocolo. Entonces, aquí alguien está preguntando, después de tantos años, ¿han probado y seguido mamás, como mencionó desde antes de embarazarse, con algún protocolo de los que usan? Me ¿Qué imagino han que te resuelto? refieres a el protocolo que yo dije que el biomédico se puede utilizar antes del embarazo. Ajá, Mira, yo considero que este es un protocolo que tú lo tienes que tomar no como protocolo médico, no, sino como a la final es un estilo de vida. O sea, exacto. nosotros en mi casa lo hacemos, es decir, tenemos una alimentación muy balanceada, hay alimentos que no comemos, tomamos vitaminas. Y es así, o sea, no es, yo creo que este protocolo también ha evolucionado y también, por supuesto, yo me formé en este protocolo, pero uno como médico te estás formado en el protocolo, pero metes como tu visión, tu experiencia, tu mano que vas teniendo al pasar los años con los pacientes. Entonces ya desde mi punto de vista no es un protocolo impagable, ¿no? Porque yo he buscado como qué laboratorios son más económicos, qué suplementos, no te doy 500.000 vitaminas en un día, ¿no? Sino nos enfocamos como qué necesitas, qué es lo que vamos a utilizar, en qué momento. Y también es recordarle que es muy dinámico. Es decir, por decirte, ahorita estamos con en mi casa estamos tomando mucho zinc, mucho D3, con K2, sabes, mucho omega, por esta cuestión de los virus ambientales. Va a llegar un momento que los virus bajen, entonces cambiamos. ¿Qué otra vitamina vamos a tomar? Bueno, nos vamos a complejos PM, nos vamos a magnesio, después cambiamos y así vamos acompañándonos con las necesidades que tengamos nosotros con las vitaminas que hay en el mercado. Exactamente. Alguien está aquí preguntando si en México existen médicos que sigan el protocolo. Pues les tengo una buena noticia. La doctora Adriana Mendoza está en México. Estoy en Así que México. los datos de ella los voy a colocar aquí arriba de la entrevista, y si van a ver esta entrevista en YouTube, pues se los voy a colocar abajo. Adriana, yo no quiero cerrar esta conversación sin preguntarte si, ¿qué rol juega el entorno familiar, evidentemente, las terapias? Porque creo que muchos padres a veces buscan desesperadamente un protocolo simplemente porque ya no pueden más. Y yo entiendo que sí, pero no es lo único. O sea, solito un protocolo no va a hacer No. todo el trabajo. Y yo quiero que nos comentes al respecto. Bueno, primero tenemos que estar claros que no hay protocolo milagroso. Ninguno. O sea, el médico que te diga, yo te garantizo que en 2 meses tu niño habla, salta, corre, socializa y escribe, sal corriendo tú, ¿no? Te aconsejo que salgas corriendo tú. Normalmente cada protocolo pues tiene sus lineamientos y todo, vuelvo e insisto, va a depender de los 3 factores que le nombré, como médico, como papás y la respuesta propia del paciente. Lo que sí les recomiendo, y es algo que te digo en mi Instagram, en todas las entrevistas, en todos los lives que yo hago, o sea, no podemos decir, bueno, mi niño, un ejemplo, mi niño no hay lenguaje. Entonces yo lo único que me voy a enfocar es darle terapia de lenguaje de lunes a sábado, 2 horas diarias. Y no voy a hacer más nada porque la clínica que presenta mi niño es que no hay lenguaje.
Entonces le voy a dar terapia de lenguaje todos los días, 2 horas diarias, 4 horas diarias, 10 horas diarias, lo que tú quieras. Y no ves al niño como un ser integral. Siempre les hablo, y creo que en una de las entrevistas que tú me hiciste hablamos de la pirámide del desarrollo. No podemos agarrar el lenguaje que está como en la punta de la pirámide, porque es una de las últimas habilidades sociales que nosotros adquirimos y nos diferencia de los animales, y decir, bueno, yo no tengo esta base médica, neurológica y todas las habilidades previas como prerequisito para montar lenguaje y habilidades sociales y me voy directo aquí arriba, ¿no? Claro, Tampoco es recomendable protocolos aislados. Es decir, tenemos que hacer un matrimonio sin derecho a divorcio entre la parte médica y la parte claro. Y terapéutica. la parte afectiva, Adriana, la parte emocional es fundamental. Por supuesto, el rol que cumple la familia, no importa el tipo de familia que tengas, constituida, no constituida, monoparental, biparental, lo que tú quieras. Lo importante es que le demos a este niño una figura representativa, una figura de apego que puede ser el que sea. O sea, no tienes que sentirte tú como mamá en la obligación de, sería lo ideal, por supuesto que sí, por el vínculo madre-hijo. Claro. Pero si es la abuela, si es la vecina, si es la madrina, si es una tía, si es la nanita, bueno, tenemos que darle esta seguridad y esta zona de confort, de seguridad, de Claro, de contención, acogimiento, claro, de contención a este niño. Tenemos que darle esta zona porque es importante para su desarrollo socioemocional. exactamente. Ese que muy importante. Y aquí por aquí dicen, es algo con lo que nos topamos los papás que no sabemos con quién ir para este tipo de tratamientos y creo que ese es el gran desafío, ¿no? Sí, Que no existen, si vamos a decir, si en América Latina y en muchos lugares del mundo no existen ni siquiera suficientes especialistas para diagnosticar el autismo adecuadamente, pues mucho menos para la intervención de protocolos y por eso recalco nuevamente, ¿qué protocolo eliges? Del que has leído más. Del que has leído más, del que sabes más y con el que te sientes más conectada, más cómoda y estás dispuesta a seguir, como dijo Adriana, toda la estructura del protocolo, porque no es nada más, ay, hoy se me olvidó, ay, no, el fin de semana, ay, no, es que ahorita no pude, o sea, no, eso no se puede, ¿no? Es como si te vas a hacer un tratamiento de cáncer y te vas a hacer quimioterapia y resulta que vas a 2 y después te vas de fiesta, te vas de vacaciones y regresas por la siguiente quimioterapia. No, no es posible, ¿no? Entonces, por aquí hay otro comentario que dice, el complejo B y omega se recomiendan mucho para ayudar el sistema nervioso e inmunológico. ¿Se puede tomar por largo tiempo o tiene sus límites o contraindicaciones? no, no tiene contraindicaciones. El detalle es que el complejo B, pues, con el omega yo no considero que haya ninguna contraindicación, solamente yo en mi particular recomiendo más el omega 3 solo, no con 6 y 9. Me voy más a miligramos o altas dosis de EPA y DHA, sobre todo esas dos, que son las que me ayudan al sistema nervioso central. Y como te expliqué y como lo he venido diciendo, es algo muy dinámico. O sea, ahorita podemos dar altas dosis de omega por una situación específica, pero después las volvemos y las bajamos. ¿Ok? El omega lo puedes tomar de forma continua, no tiene ninguna repercusión si vamos a dosis adecuadas. Con los complejos B sí tenemos que tener como un poquito más de seguimiento con los pacientes, porque hay B1, B5, B6, B12, ¿no? Un pocotón de complejos B, que algunos vienen con folato, otros vienen con metilcianocobalamina, y aquí es donde tú sí tienes que ver cómo están los niveles de folato, cómo están los niveles, algunos complejos B vienen con hierro, entonces aquí sí tienes que saber si tu complejo B que estás indicando tiene estos aditamentos, digámoslo de alguna manera, evaluar si ya llegamos a niveles óptimos de hierro, entonces tenemos que bajarlo o tenemos que suspenderlo por un tiempo y después volverlo a retomar, ¿no? Siempre se recomienda el complejo B, pues no de forma aislada, no de forma crónica y no dosis elevadas por mucho tiempo. Hay que, vuelvo e insisto, es un protocolo totalmente dinámico y se tiene que ir ajustando en la medida que el paciente vaya presentando respuesta. Excelente, Adriana. Pues quiero compartirles que existe una página web que la voy a
colocar también aquí arriba, colocaré el link y en YouTube lo colocaré abajo, en donde hay mayor información sobre el protocolo biomédico en español. Y bueno, Adriana, existe un PDF del libro del Nemetschek en español, ¿correcto? Que está en Google. Si ponen ahí Lo pueden Nemetschek. conseguir por Google, lo pueden conseguir por Amazon, ¿sabes? Y ahí es donde sí es verdad, el doctor Nemetschek desestima pues el uso del área nutricional, desestima también un poco las vitaminas y desestima el uso crónico de la inulina como prebiótico, alimento para bacterias buenas y malas. Ahí alimenta a todo el mundo. Exacto. Y además quiero decirles que, bueno, yo pude leer brevemente sobre este protocolo Nemetschek y hay una parte muy importante, un desplegado que hace el autor, que es el médico que creó el Nemetschek, que es el doctor Nemetschek, y él tiene un desplegado ahí que yo se lo leí a Adriana y dije, me llama mucho la atención y se lo agradezco porque él finalmente dice, por favor, consulte a un profesional de la salud con licencia para determinar si alguno de estos enfoques terapéuticos particulares es apropiado para sus hijos. Muy importante, esto no es un juego, con la salud de uno mismo no se juega, con la salud de nuestros hijos tampoco se juega. Comprendo que es súper difícil buscar a un pediatra y quizá después vamos a tener que jugarnos una entrevista con varios especialistas. Creo que sería bueno hacerlo como para que nos den recomendaciones a los padres de cómo reclutar médicos para nuestros hijos. Es ¿No? que no está fácil, no No está está fácil, lo fácil, digo. no está No es fácil, algo fácil. Adriana. Como te digo, si ya de por sí encontrar especialistas que te hagan un diagnóstico adecuado, simplemente autismo, trastorno de atención e hiperactividad, trastorno de lenguaje, dislexia, lo que sea, ya de por sí encontrar un especialista que te haga evaluaciones correctas es complejo. Ahora, Sí. encontrar médicos que conozcan estos protocolos y que sepan guiar a los pacientes, pues es todavía un desafío mucho, mucho mayor. Y por eso es importante que si ustedes están pensando en hacer algún protocolo, a leer se ha dicho, a estudiar se ha dicho. En mi canal de YouTube tengo ya varias entrevistas por las que pueden comenzar y después a leer que hay bastante información en las redes, pero también tengan mucho cuidado. Asegúrense que sea información que venga de la fuente original, ¿no? Como en este caso la página de tratamiento biomédico que me compartiste, que es la que pongo aquí arriba, pueden confiar en esa información. Y el libro del tratamiento del Nemetschek, del protocolo Nemetschek, pues también lo pueden encontrar en Google sin ningún problema y lo pueden encontrar en español y descargar el PDF, ¿no? Adriana, Sí. pues muchísimas gracias, una súper conversación. Creo que les has y me has aclarado muchas dudas sobre, por lo menos sobre estos dos protocolos y te agradezco muchísimo de verdad tu tiempo y tu participación y que me regales este espacio para compartir información valiosa. Yo encantada, Lola. De verdad que disfruto mucho hacer este tipo de espacios informativos para los padres. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola y nos escuchamos pues la próxima semana que también vamos a tener una hermosa, hermosa entrevista y vamos a hablar sobre dislexia. Que pasen un hermoso fin de semana. Cuídense mucho. Hasta pronto. Muchas gracias, Adriana. No, buenísima. ¿Ya ves? Fluyó, fluyó. Salió fabuloso. Sí, claro, porque aquí el tema no es hacerlos expertos Sí, salió en, fabuloso. por ahí me preguntan, ¿cuándo me entrevistas a mí? Hay un seguidor de España, Ujú. en todos los Facebook Live me pregunta que cuándo lo entrevisto a él. En todos. Voy a tener que preguntarle que qué es lo que quiere compartir. Pero es que Creo que él mismo exacto, ¿qué es lo tiene que
tiene autismo, algo así, no sé, pero siempre me dice, ¿cuándo me entrevistas a mí? Yo le voy a tener que preguntar qué es lo que quiere compartir. Pero me da ternura, ¿sabes? Porque sí, ¿cuándo me Exacto, entrevistas que a la mí? ¿Cuándo entrevista me pasa que, Exacto. Adriana, 1.000.000 de gracias, de préstame verdad. atención, aquí estoy, aquí estoy. Ya te paso la liga cuando la suba a YouTube, pero muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Como siempre, fenomenal, fenomenal, de verdad. No, yo Este, encantada, de verdad que disfruto sí. muchísimo hacer esto. Y sabes que después Vemos. te voy a compartir la entrevista del doctor Manuel Casanova. Él es el que inventó la máquina de la magnética transcraneal. Él con sus ¿En manitas serio? construyó el primer modelo a los 10 años de edad. Él es puertorriqueño. Y después él es uno de los que armó toda la, tú sabes, toda la ingeniería de la maquinaria y El protocolo. exacto, y de toda la máquina per se, o sea, de la maquinaria que se usa del equipo. Y él está, ahorita ya se retiró, pero él estaba en un laboratorio de investigación en la Universidad de Carolina del Norte y estaban haciendo investigaciones muy detalladas en el uso de la magnética transcraneal en autismo, en dislexia, él lo dice, no, autismo no tienes para qué hacérsela, a menos porque solamente puede llegar a ser funcional para niños que tienen un determinado IQ hacia arriba, coeficiente intelectual. O sea, niños, por ejemplo, dice que Con ni, alto funcionamiento. él dice que niños en un nivel 2 de autismo se tienen que hacer estudios para determinar si son candidatos o no. Pero niños, por ejemplo, en autismo tipo 3, No, definitivamente dice, o sea, lo que vas a ver es tan mínimo que te vas a frustrar no, porque porque es vas a tener que carísimo. invertir, es carísimo. Y además, como él dice, no es solamente que lo vas a hacer una vez, te van a pedir que hagas ciclos. Yo, por morbosa, escribía a a un sitio donde la hacen en Panamá, les dije que tenía un hijo, les dije todo, para que me dieran un presupuesto, $10,000 por cada Ciclo. espacio. Exacto, y eran 3 ciclos, o sea, yo tenía que hacer inicialmente 3 ciclos y el total eran $30,000. Yo dije, pero, ¿qué estarán pensando? Que yo No, aquí en México imprimo, lo hacen, y te puede costar 70,000 pesos un ciclo. claro, claro, o sea, pensarán que Sí. uno imprime dinero, o sea, Y es un mes, el ciclo es un mes, ¿ok? exacto, exacto, es carísimo. En Panamá, literalmente, tú te tienes que trasladar, te tienes que hospedar ahí todo el tiempo, pero bueno. Adriana, ya vete para que vayas a ver a tu familia. Vale, vale, que Ya me vete. están diciendo que tengo que contestar un mensaje urgente. Lola, sí te pido por favor que me mandes el link porque sí me interesaría verlo, ¿ok? Sí, claro que sí, claro que sí. En cuanto la tenga, él me ha dado ya varias entrevistas y él es fenomenal. Acaba de publicar un libro en español que te lo voy a recomendar mucho, para tus padres. Yo ya lo leí completo porque le ayudé a revisar algunas partes y está muy completo, muy, muy, muy completo. Pero sí, sí te voy a mandar la información, Adriana. Y ve Ok, a contestar tu mensaje. Pasa una linda noche, cuídate mucho. igual para ti, Lola, mil gracias. Gracias, bye. Bye, bye.